Hermanos, de verdad que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Estamos aquí reunidos gracias a que Él vino y murió en una cruz, en la cruz del Calvario. Y hoy podemos vernos a nosotros como personas redimidas por su poder, por su amor. Y hoy estamos aquí buscando más y más de su presencia. Y sabes, así como tuvimos este tiempo de adoración, gracias al grupo de alabanza, gracias Lester por este tiempo, yo creo que un tiempo glorioso, ¿no? Donde podemos derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y bueno, vamos a pasar ahora al tiempo, Dios tiene preparado un precioso mensaje para cada uno de nosotros. Y quizá tú estás aquí por primera vez o tienes poco tiempo viniendo aquí a nuestra iglesia, ¿verdad? Mi nombre es Fernando y soy Fernando Aguilar y soy parte de Iglesia Vida, soy parte de esta congregación, colaboro y estoy muy involucrado en los grupos de vida, capacitando a personas para que sean facilitadores de grupos de vida, también en la coordinación de los grupos de vida. Y para mí es un verdadero privilegio, es un gusto, un gozo, un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nuestro pastor no está fuera de la ciudad y les envía un fuerte abrazo, les manda un abrazo con mucho cariño, les manda muchos saludos. Ya pronto estará con nosotros. ¿Cuántos extrañamos a nuestro pastor? ¿Verdad? Amén. Ya queremos que venga, que regrese y que siga siendo usado por Dios para ministrar nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, hoy el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es un mensaje muy, pero muy importante. Y este mensaje que traigo para ti es que tú y yo, todos aquellos que un día decidimos entregar nuestra vida a Cristo, un día decidimos rendir nuestra vida delante de Jesucristo, necesitamos ser parte de la iglesia y ser parte de un grupo de vida. Y tú quizá al escucharme decir esto te preguntarás, espérate, pero pues que no es suficiente que yo entregué mi vida a Cristo y que yo pueda tener una relación personal con Dios, solamente Dios y yo. Déjame decirte que desde un principio en la mente de Dios, el plan de Dios para nuestra vida es que nuestro caminar con Cristo no sea solamente solos, no sea solamente tú y Dios, sino que Dios quiere que seamos un pueblo, una iglesia, una comunidad, una familia de fe, una comunidad de creyentes donde juntos podamos crecer, alcanzar cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, el propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Y los grupos de vida en realidad son precisamente eso. Los grupos de vida no son una actividad más de nuestra iglesia, no son algo que tú puedes decir, no, pues voy a ver si asisto a uno o no asisto a uno. La realidad es que los grupos de vida son la iglesia. Desde un principio, si ustedes van a los evangelios, ustedes se darán cuenta que Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, tenía un grupo de 12 personas, ¿verdad? A los cuales capacitaba, a los cuales enseñaba, andaban de un lado para otro en diferentes regiones, enseñando a las multitudes, sanando a los enfermos, ¿verdad? Si Jesús mismo no caminó solo por esta tierra, sino que se hizo de un grupo de personas, los 12 apóstoles, ¿verdad? Y de esos 12, tenía mayor relación con 3 de ellos, y había uno al cual llamaban el discípulo amado, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Dios no quiere que tú y yo caminemos nuestra fe, nuestro caminar con Cristo solos, sino que seamos parte de un grupo de personas, de un pueblo, donde juntos alcancemos cada una de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y mira, desde el nacimiento de la iglesia, podemos ir al libro de los Hechos, ¿verdad? En Hechos 2, ¿sabes lo que había sucedido? Es que Jesucristo había sido crucificado, lo sepultaron, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, ¿verdad? Y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo es que la iglesia comenzaba a nacer. Y vemos que
la promesa que Jesucristo le había hecho a sus discípulos había sido cumplida cuando fue derramado el día del Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Y la presencia de Dios fue derramada sobre cada uno de sus discípulos. Y el apóstol Pedro se puso de pie delante de la multitud. Había muchas personas en ese lugar. Y Pedro, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, comienza a predicar el Evangelio. Y dice este versículo en Hechos 2:41, lo puedes leer junto conmigo. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Qué maravilla, ¿no? 3,000 personas en una sola predicación, convirtiéndose y rindiéndose a los pies de Jesucristo, recibiendo la salvación, el perdón de sus pecados, haciendo de ellos una nueva criatura. Lo mismo que pasó contigo y conmigo, aquellos que hemos recibido el mensaje de salvación, cuando decidimos rendirnos delante de Cristo, ¿verdad? Y empezar a caminar con Él. Bueno, dice que fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Bueno, lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, también nosotros nos unimos a un cuerpo, nos unimos a una comunidad de fe, a una familia espiritual que es la iglesia. Y continúa ese pasaje en el versículo 42 y dice que estos nuevos cristianos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Precisamente lo que nosotros hacemos como iglesia, ¿no? Donde nos mantenemos firmes a la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿verdad? En comunión, compartiendo vida unos con otros, en el partimiento del pan. Eso sucede mucho en los grupos de vida. Generalmente aquí en la reunión de los domingos no pasa eso, pero en los grupos de vida sí compartimos los alimentos, compartimos el pan y también oramos unos por otros. Dice Hechos 2:46, dice: no dejaban de reunirse, fíjate muy bien lo que dice aquí, en el templo ni un solo día, y luego dice de casa en casa. Qué interesante, porque la vida cristiana es un complemento entre venir un día los domingos aquí a esta reunión grande, ¿verdad? Donde tenemos un tiempo glorioso alabando al Señor con el grupo de alabanza, donde nuestros hijos pueden tener una clase, donde pueden tener una enseñanza bíblica, ¿verdad? Donde podemos disfrutar, tener una predicación o un mensaje de parte de Dios cada domingo, donde personas del ministerio de bienvenida nos recibe con mucho amor, con una sonrisa, nos saludamos, ¿verdad? Pero la realidad es que por más que intentemos, es muy difícil. La iglesia cada vez crece más y no podemos llegar a conocernos todos. ¿Les ha pasado que hay personas que sí, como que identificas de repente, pero es bien difícil que podamos tener cercanía con todas las personas, ¿verdad? Por eso es importante que tú y yo nos integremos a un grupo de vida, a un grupo pequeño que se reúne en las casas. Porque déjame decirte que hay cosas que suceden aquí, que Dios hace en nuestras vidas, que no suceden en los grupos en las casas. Por otro lado, hay cosas que suceden en los grupos pequeños, en los grupos de vida, que nunca van a pasar aquí. Entonces es un complemento, no son dos cosas separadas. No es como que tú puedes decidir, no, ¿sabes qué? Yo voy a ir solamente los domingos a la iglesia. Eso de los grupos de vida como que a mí no me late, ¿no? Como que no es algo que me interesa. No, la vida cristiana, como dice aquí, desde un principio, con los primeros discípulos, con la iglesia del primer siglo, dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa, ¿qué hacían? Partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Y luego dice el versículo 47, dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos como iglesia. Como iglesia no solamente nos reunimos para pasarla bien, sino que tenemos una misión que cumplir: el alcanzar a otras personas para que vengan, conozcan, experimenten el amor de Jesucristo en sus vidas.
en los grupos de vida suceden este tipo de cosas. Crecemos en la palabra de Dios. Me encanta a mí el sistema que tenemos en los grupos de vida, porque en nuestro libro de texto, el libro que estudiamos es precisamente la escritura, la palabra de Dios. No utilizamos ningún otro libro. Abrimos la palabra de Dios, leemos un pasaje, leemos un versículo, meditamos, reflexionamos en ese versículo a través de preguntas, ¿verdad? Los que asisten a un grupo de vida saben de lo que estoy hablando. Generalmente hacemos preguntas. ¿Qué dice aquí? ¿Quién está hablando? ¿A quién les está diciendo? ¿Qué podemos hacer con esto que dice aquí? ¿Verdad? Es la manera como crecemos en la palabra de Dios. Segundo, compartimos vida. Es necesario que tú y yo seamos parte de un grupo de vida, de una familia espiritual, para compartir vida con otros, como los primeros discípulos. Oramos unos por otros, servimos juntos, ¿verdad? Alcanzamos la vida de otras personas en unidad, nos animamos, nos edificamos, compartimos el evangelio. Y sabes que es algo maravilloso lo que sucede en los grupos de vida, porque es un lugar. Los grupos de vida es un lugar donde se manifiesta el poder de Dios en la vida de las personas. Y no estoy hablando de una manera mística donde nos reunimos en un hogar y de repente aparece una luz y suceden cosas extrañas. No, me refiero a que Dios obra en la vida, en los corazones de las personas, haciendo de ellos personas más amorosas, personas más pacientes, personas que practican el dominio propio, personas que a pesar de situaciones difíciles que están atravesando en sus vidas, tienen paz. Así se manifiesta el poder de Dios en la vida de cada una de las personas cuando nos sometemos, aprendemos de la palabra de Dios y nos sometemos a su voluntad. Entonces los grupos de vida es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Si tú eres un cristiano, si eres una persona que ha rendido su vida a Cristo, ser parte de un grupo de vida no es opcional. No es opcional, porque los grupos de vida son la iglesia. Y Dios y su plan es que tú y yo seamos parte de su iglesia, que seamos parte de esa familia espiritual, de esa comunidad de fe. Fíjense que nosotros quisiéramos decir que esto de los grupos de vida fue una gran idea que se nos ocurrió, o al liderazgo de la iglesia que de repente se les prendió el foco y dijeron vamos a hacer grupos de vida en las casas y vamos a ir adelante, vamos a crecer. La realidad es que no. Esto de los grupos en las casas, de crecer en comunidades pequeñas, esto es algo que desde el primer siglo lo hemos visto en la palabra de Dios. Y hay un montón de versículos, la verdad, que podría yo compartir. Yo me podría, de verdad, que haber traído muchos versículos acerca de esto, pero te voy a compartir 3 versículos que hablan de esto y que vemos en la palabra, en la escritura, que los grupos de vida es algo bíblico. Dice en Hechos 5:42, dice: cada día, una vez más, ya lo leímos al principio, pero una vez más, mira, Hechos 5:42, cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús es el Cristo. ¿Dónde lo hacían? En el templo y en las casas, ¿verdad? Justo como lo hacemos actualmente nosotros como iglesia. Venimos los domingos aquí a este lugar, proclamamos que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías esperado, y también lo hacemos en los grupos en las casas. Mira este versículo en Hechos 16:40, dice que en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, lo que había sucedido es que Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente por proclamar el evangelio, por servir al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Fueron encarcelados injustamente, pero Dios los libró de una manera bien poderosa, de una manera milagrosa, los sacó de la cárcel. Y fíjate lo primero que fueron a hacer Pablo y Silas cuando salieron de la cárcel. Dice: en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Qué interesante, porque la iglesia se reunía en la casa de esta mujer llamada Lidia, justo como sucede ahora también en los grupos de vida, ¿no? Yo puedo pensar, por ejemplo, en el grupo de vida que se reúne en la casa de nuestra hermana Laura, el grupo de vida que se reúne en la casa de nuestra hermana Ana, de nuestra hermana María, de nuestra hermana Connie, de nuestro hermano Gonzalo. Hay más de 20 grupos de vida en nuestra iglesia, de los cuales tú y yo podemos ser parte. Entonces,
así como en ese tiempo lo hacían, así lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Y dice que ahí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Muchas veces hay desánimos en nuestra vida y necesitamos ser animados. Uno más, Hechos 20:20, dice: no me negué a predicarles las cosas provechosas. Fíjate qué estaba pasando. El apóstol Pablo estaba a punto de partir y manda a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo si tienes oportunidad de leer este capítulo en Hechos 20, hazlo. Es un pasaje hermosísimo. Claro que no lo voy a leer todo aquí, pero quiero compartirte este versículo. Dice que el apóstol Pablo le decía a los líderes de la iglesia en Éfeso: no me negué a predicarles las cosas provechosas y enseñarles públicamente. ¿Y dónde? De casa en casa. La iglesia del primer siglo avanzaba, proclamaba el evangelio, enseñaba, oraban unos por otros en las casas, en el templo y en las casas. Y lo vemos una y otra vez. Así es que, mira, ser parte de una familia espiritual cercana, de un grupo pequeño, de un grupo de vida, no solamente nos va a ayudar a que tú y yo alcancemos el propósito de Dios en nuestras vidas, que alcancemos cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros, pero ser parte de una familia espiritual es parte integral de nuestra salud espiritual. Si tú quieres ser sano espiritualmente, sano emocionalmente, tú y yo necesitamos integrarnos a un grupo de vida. Necesitamos ser parte de un grupo de vida. Estaba viendo que el sistema de este mundo, la cultura de este mundo, está empujando y está enseñando actualmente el ser independientes, el no necesitar de otras personas en nuestras vidas. Empuja la enseñanza de que no necesitamos de nadie más, ¿no? De que solamente nosotros, que yo puedo, que no necesito de nadie, que yo puedo alcanzar las cosas que quiero alcanzar, ¿verdad? Y la verdad es que es imposible, iglesia. Es imposible cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas sin otras personas. Simplemente no se puede. Necesitamos de otros. Tú necesitas de otros y otros también necesitan de ti, ¿verdad? Vemos ahora cómo es que hay muchas personas que están abriendo sus propios negocios, por ejemplo, ¿no? Son emprendedores, les dicen ahora, ¿verdad? Y déjame decirte que no tiene nada de malo querer salir adelante, abrir tu negocio, querer llenar alguna necesidad de la sociedad o de tu comunidad, ¿no? Por ejemplo, si sabes mucho de construcción y abres tu negocio de construcción, se vale que podamos llenar esa necesidad en las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? La cuestión y lo malo está cuando tu motivación para abrir un negocio, para ser un emprendedor, es que digas: no, es que yo no puedo trabajar con nadie, mejor abro mi propio negocio, así soy mi propio jefe y no tengo que recibir órdenes de nadie. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado personas hablar de esa manera, que dicen: yo no necesito de otras personas, mejor yo lo hago por mi cuenta y yo solo, así no tengo que recibir órdenes de nadie? Bueno, ese es un grave error, iglesia, porque todos nosotros necesitamos de otras personas y tarde o temprano se van a dar cuenta de eso, ¿no? Tarde o temprano se van a dar cuenta que necesitan relacionarse, que necesitan de los dones, los talentos, los recursos, del esfuerzo, del tiempo de otras personas. Todos lo necesitamos. Muchas veces el ser independientes nos puede llevar a vivir en soledad. Generalmente las personas que son individualistas viven en soledad. Nos puede llevar a vivir en resentimiento. ¿Sí? Has escuchado personas que dicen, por ejemplo, cuando pasan por una enfermedad, que dicen: ¿sabes qué? Pues la gente, nadie me visitó, ninguna persona vino y me echó la mano mientras estaba enfermo.
¿Sabes qué? Qué triste, porque generalmente las personas que pasan por eso, que nadie las visita, que nadie está con ellos mientras pasan por un tiempo difícil, por una enfermedad, son porque tienen malas relaciones con otras personas. Eso pasa generalmente. Es cuando generalmente son personas que tienen mucho orgullo, que hasta un punto pueden llegar a ser egoístas, ¿verdad? Y no tienen buenas relaciones con los demás. Y es por eso que puede causar en tu vida estar en soledad, tener resentimiento. Muchas veces la independencia causa en nosotros temor, inseguridad, tristeza y al final de cuentas, pues tener una vida de miseria. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida, ¿sabías? Ese no es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Por otro lado, vemos que la interdependencia, ¿qué es la interdependencia? Bueno, es cuando unimos fuerzas, cuando unimos talentos, cuando unimos el tiempo entre 1, 2 o 3 o 4 más personas, entre un grupo de personas, cuando unimos los recursos, cuando yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí y juntos alcanzamos cosas. Bueno, la gente que practica la interdependencia generalmente son personas más felices, ¿a poco no? Eso también nos ayuda, nos impulsa a lograr más cosas. Si tú quieres alcanzar o tienes un sueño grande, si tú tienes un proyecto grande, una meta que lograr en tu vida grande, bueno, vas a necesitar de muchas personas. Solo no puedes hacerlo. Basta con ver las grandes empresas, ¿verdad? Basta con ver las grandes organizaciones que hacen un impacto en el mundo, en la sociedad, ¿verdad? No es una sola persona, generalmente es un ejército de personas, ¿verdad? Que unen fuerzas, que unen talentos, unen tiempo, unen recursos, ¿verdad? Y logran más cosas. Bueno, también nos ayuda a llegar más lejos y saca lo mejor de nosotros. Iglesia, yo no estaría parado en este lugar predicando este mensaje si no fuera por la ayuda de otros en mi vida, si no fuera porque otros han invertido tiempo en mi vida, si no fuera porque otros han invertido sus conocimientos en mi vida, ¿verdad? Yo jamás me imaginé que un día estaría predicando la palabra de Dios. Yo un día cuando vine a Cristo solamente quería estar ahí sentado escuchando los mensajes de la palabra de Dios, pero de alguna manera Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia me llamó a servirle y al fin de cuentas soy el resultado de lo que muchas personas han hecho en mi vida, han influido en mi vida, me han ayudado a mí, y eso me hace que yo también quiera ayudar a otras personas, enseñarles, capacitarles, ayudarles, animarlos, ¿verdad? Entonces, recibimos y también damos a otros. Bueno, esta es una gran verdad, iglesia, que quiero compartir contigo. Todos tenemos una profunda necesidad de pertenencia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así nos diseñó. Dios nos diseñó a que vivamos en comunidad. Dios no quiere que vivamos solos. Dios no quiere que caminemos por la vida viviendo vidas solitarias, vidas en soledad. No, Dios quiere que nos relacionemos con otros. Y mira lo que dice Romanos 12:5. Dice: todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Así es que tú puedes decirle a la persona que está a tu lado: hey, tú me perteneces. Pero también puedes decirle: yo te pertenezco a ti. Tú me necesitas y yo te necesito. La realidad es que todos nos necesitamos. Tenemos una profunda necesidad de pertenencia, iglesia. De hecho, ¿a poco no? Cuando tienes un equipo, por ejemplo, un equipo de fútbol favorito, ¿verdad? Te pones la camiseta y dices: soy parte del equipo, aunque tú no juegues, ¿no? Aunque tú no juegues, pero te pones la camiseta del equipo. ¿Por qué? Porque quieres pertenecer, quieres ser parte de eso, ¿verdad? Por ejemplo, las grandes compañías, algunos ponen su logotipo, ¿verdad? El nombre de la empresa de la cual son parte. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer, porque de alguna manera nos causa orgullo el pertenecer a algo importante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos
un orgullo sano de la iglesia a la cual pertenecemos. Yo la verdad que me siento bien contento, la verdad que estoy bien agradecido con Dios por ser parte de la iglesia de la cual soy parte, de Iglesia Vida, por ser parte de cada uno de ustedes, por pertenecer a ustedes. Es maravilloso, la verdad, debemos estar agradecidos con Dios. Bueno, esa es una gran verdad. Todos tenemos una profunda necesidad de pertenencia. Por eso es importante que tú y yo seamos parte de un grupo de vida. Ahora, existen muchísimas razones, hay muchas razones por las cuales debemos integrarnos, pertenecer a un grupo de vida. Pero hoy quiero compartirte 5 razones principales, solamente 5 razones. Así es que, ¿me estás siguiendo, iglesia? Vamos a ir una por una, 5 razones. Mira, la número 1 es que nuestro caminar en la fe es mucho mejor cuando lo caminamos junto con otros. En Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Qué interesante, porque dice que debemos andar en Él, caminar en Él. La vida cristiana es un caminar. La vida cristiana no es un estado pasivo donde solamente venimos aquí a la iglesia, nos sentamos un rato y nos vamos a la casa y ya no pasó nada. No. La vida cristiana es un estado activo donde avanzamos todos juntos adelante a lograr, a cumplir los propósitos perfectos de Dios en nuestra vida. Y ese caminar, ese andar por la vida es mucho mejor con otras personas. ¿Alguna vez has salido de viaje? ¿Alguna vez te has ido de vacaciones? ¿Qué es mejor? ¿Irte tú solo de vacaciones o ir con tus amigos, quizá con tu esposa si eres casado, con tus hijos, con tu familia y disfrutar de un buen tiempo quizá en algún lugar hermoso que tienes el deseo de visitar? Yo estaba pensando en eso y, ¿sabes? Lo que hace la diferencia en que sea un tiempo agradable cuando vamos de vacaciones o cuando vamos hacia un lugar es con quién vamos. ¿No? Porque podemos ir de repente con gente que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo que no quiere ir en la misma dirección que tú, y por más que vayas al mejor lugar de la tierra, al mejor lugar para vacacionar, la verdad es que te la vas a pasar mal. Pero si vas con una persona con la que disfrutas estar, con una persona que están conectados, que tienen afinidad, que van con una buena actitud, ¿a poco no se la pasa uno bien? ¿Verdad? ¿Alguna vez has ido de vacaciones y has ido con una persona y dices, no, la pasamos de maravilla, ¿no? Y pues nada más fuiste como a media hora de aquí, ¿no? Y según tú ya son tus vacaciones. Porque no es el lugar, se trata de con quién vas. Es importante con quién caminamos, es importante con quién andamos en nuestro caminar con Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de caminar acompañado? Hay grandes beneficios de caminar con otras personas. Primero que nada, bueno, el viaje se disfruta mucho mejor, ¿verdad que sí? Puedes ir conversando, puedes ir platicando quizás acerca de tus planes, van en el mismo sentir, en la misma dirección, se disfruta mejor el viaje. Otra cosa es que nos da un sentido de seguridad. ¿Alguna vez has caminado por una calle oscura, verdad? Quizá a medianoche, y ¿a poco no da temor? Quizá por un callejón oscuro, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba en México, a veces salía a trabajar a las 11, 12 de la noche, y el autobús que me dejaba más cerca de la casa, me dejaba como a 8 cuadras de la casa, a una distancia considerable. Y la realidad es que el lugar donde yo vivía no tenía muy buena reputación, Así es que el caminar a veces iba uno con miedo, pero era diferente, por ejemplo, cuando te bajabas del autobús o te bajabas del camión y se bajaban 5 o 6 personas que iban en la misma dirección que tú, ¿no? Y dices, no, pues ahí sí voy como que un poco más confiado, porque ya si sale alguien que quiera asaltarme, pues ya le brincamos entre todos, ¿no? Y ya no voy solo. Entonces te da un sentido de seguridad. ¿Sabes? En la vida cristiana, en lo espiritual también pasa lo mismo. Necesitamos a otras personas para que nos acompañen en tiempos de oscuridad. Otro de los beneficios de caminar acompañado es que nos apoyamos en otros. ¿Alguna vez te has sentido cansado?
¿Alguna vez te has sentido que ya no quieres seguir adelante? ¿Que ya quieres tirar la toalla? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces que no, ha habido etapas en mi vida que ya no quiero seguir, que me siento cansado por situaciones que han pasado en mi vida. Y qué importante es que haya una persona a tu lado y que te diga una palabra de aliento, que te anime, que te ayude a levantarte, que te eche una mano y te diga, vamos a seguir adelante, no estás solo, vamos juntos, ¿no? Hace una gran diferencia. Nos ayuda para mantenernos en el camino. Cuando vamos con otros, eso nos ayuda a no salirnos del camino. ¿Sabes? En una ocasión iba saliendo cuando nos congregábamos en el otro edificio, íbamos saliendo de la iglesia y habíamos quedado con algunas personas de ir a comer, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando salimos de aquí del servicio tenemos por costumbre ir a comer. Y íbamos a ir a un restaurante. Entonces yo sabía perfectamente dónde quedaba el restaurante, ya sabíamos a dónde nos íbamos a ver. Y salió el carro delante de mí, yo iba detrás del carro y íbamos en la misma dirección y de repente veo que el carro de las personas con las que iba a comer se metió a la autopista, se metió al freeway, ¿verdad? Y yo me fui derecho, me fui de paso y dije, qué raro, ¿por qué se salió? ¿Por qué se fue en otra dirección? Si vamos a ir a comer a tal lugar, ¿no? Y iba mi esposa conmigo y me dice, espérate, el que te equivocaste fuiste tú tenías que haber ido por esa dirección y te fuiste en la dirección equivocada. Bueno, me cayó el 20, dije, tienes razón, ¿sabes qué? Tienes razón, tenía que haberme metido también a la autopista con ellos, ¿no? Tuve que dar media vuelta y tomar la dirección nuevamente. Necesitamos a personas a nuestro lado que nos digan, hey, cuidado, te estás yendo por otro lado, no es por ahí, toma la dirección correcta. Un grupo de vida puede ser, escucha bien esto, iglesia, la respuesta de Dios a la soledad. Quizá tú hoy estás sintiéndote solo, quizás sientes que no hay personas a tu alrededor. Déjame decirte que un grupo de vida puede ser la respuesta de Dios a tu soledad. Fíjate lo que dice Hebreos 10:25, dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Es necesario, iglesia, que tú y yo pongamos como prioridad en nuestra vida venir a esta reunión los domingos, pero también ser parte de una reunión con cristianos que se reúnen en la casa a estudiar la palabra de Dios, donde oramos unos por otros, donde nos animamos unos a otros, y que tú puedas sentirte acompañado y que nunca más te vuelvas a sentir solo. ¿Cuál es la meta de caminar acompañados? ¿Cuál es la meta de ser parte de un grupo de vida? Bueno, déjame contestar a esa pregunta y lo voy a contestar con Efesios 4:16. Dice que el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función. Qué interesante esto, iglesia, porque dice que cada parte, es decir, cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dios te dio dones y talentos a ti. Dios te dio capacidades a ti. Y Dios quiere que tú uses esas capacidades, esos dones, esos talentos para ayudar a que los demás también se desarrollen. Y entonces podemos crecer y estar sanos y llenos de amor. Esa es la razón por la que tú y yo debemos caminar la vida cristiana acompañados de otros cristianos también. Y esto nos lleva al punto número 2, que necesitamos a otros para crecer en madurez. Este es nuestro punto número 2. Necesitamos a otras personas para crecer en madurez. ¿Sabías tú que la voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos en nuestra fe? Que tú y yo maduremos en nuestra vida espiritual. Dios no quiere que todo el tiempo vivamos como bebés, como pequeñitos, nada más tomando leche. No, Dios quiere que comamos comida sólida, que crezcamos, que demos fruto, que maduremos en nuestra vida espiritual.
Y déjame decirte que es imposible crecer en madurez plena sin relacionarte con otros. Efesios 4:13 dice que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad, otra vez, todos unidos, no cada quien por su lado, no cada quien en su asunto, sino que todos en unidad. Dice que en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor. Dios quiere llevarnos a la madurez, y esa madurez solamente la vamos a obtener cuando nos relacionamos con otras personas. Por eso es importante que tú y yo seamos miembros, parte de un grupo de vida. Dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Tú y yo vamos a madurar cuando nos relacionemos con otras personas. Crecemos y nuestro carácter es moldeado al carácter de Cristo cuando nos relacionamos. Mira lo que dice este proverbio, es uno de mis favoritos, Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Imagínate tú un hacha que el leñador utiliza y la agarra en sus manos para cortar árboles, y el hacha cumple su función cuando el leñador la toma y empieza a cortar árboles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el hacha no está afilada? Pues no va a cumplir con su propósito, ¿verdad? Entonces hay que tomar el hacha, ir y la afilamos hierro con hierro, ¿verdad? Afilas el hacha y el leñador la toma y empieza a cortar árboles, y entonces está cumpliendo su propósito. Bueno, este proverbio dice que así como el hierro se afila con el hierro, también tú y yo llegamos a desarrollarnos, llegamos a madurar en nuestro trato con otras personas. Tú y yo necesitamos relacionarnos, tú y yo necesitamos juntarnos con otras personas para que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Tercer cosa por la cual necesitamos que tú y yo nos integremos a un grupo de vida. Necesitamos integrarnos a un grupo de vida porque necesitamos cuidar a otros, y también necesitamos que otros nos cuiden a nosotros. Mira lo que dice Filipenses 2:4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, ¿verdad? ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, que tú y yo debemos de interesarnos por la vida de otras personas. Tú y yo debemos de cuidar de otros, no solamente pensar de una manera egoísta y ver por nuestros logros, sino que también veamos por lo que a otras personas les interesa y permitir que otras personas se interesen en nosotros. Generalmente, ¿verdad?, cuidamos lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se usa mucho que las personas ponen cámaras fuera de su casa, ¿verdad? Para cuidar quién se acerca a su casa, para cuidar si no viene un ladrón o quiere venir alguien a robar, ¿verdad? Cuidamos de aquello por lo cual hemos trabajado. Lo mismo pasa con nuestro automóvil, le ponemos una aseguranza, ¿verdad?, que cubra si se nos descompone, si alguien nos choca, ¿verdad? Como que cuidamos de las cosas que nos interesan. Déjame preguntarte algo, iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas materiales, las cosas vanas de la vida, o tu alma? ¿Es más importante las cosas vanas o tu vida espiritual? Nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra alma es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, la pregunta es, ¿quién está cuidando de ti en ese aspecto? ¿Quién está cuidando de tu vida espiritual? ¿A quién estás permitiendo tú que cuide de esa área en tu vida, de tu alma, de tu vida espiritual? O mejor aún, ¿de quién estás cuidando tú? ¿A quién estás ayudando tú? ¿A quién estás ayudando a crecer? ¿A quién has tomado tú de la mano para ayudarle a que vaya adelante, creciendo, buscando del Señor, cuidando de su vida espiritual? Yo te pido que reflexiones esta tarde
¿Quién está cuidando de tu vida espiritual y de quién estás cuidando tú? La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nos cuidemos los unos a los otros. Mira, en una ocasión, los que me conocen saben que me dedico a la demolición, ¿verdad? Y en una ocasión estábamos demoliendo una estructura de metal. Estábamos cortando el metal con un soplete, como se ve en la imagen de aquí atrás, ¿verdad? Tenía todo el equipo, tenía mi careta, guantes, casco, todo. Y cuando estás cortando el metal, se ve precisamente como en la imagen, que empiezan a salir muchas chispas, es decir, el metal derretido empieza a saltar por todos lados, ¿verdad? Y una regla que teníamos en la compañía en la que trabajaba, hace años que hacía este tipo de trabajo, y era que una persona estuviera cuidando de que alguna chispa no llegara a encender algo en el lugar donde estábamos trabajando. Y esa persona lo único que estaba haciendo es tomaba una manguera, el agua prendida y estaba listo para echar agua si es que alguna cosa se prendía, ¿verdad? Estaba muy tranquilo, yo trabajando, enfocado en lo que estaba haciendo. Estaba con mi soplete cortando el metal. Como pueden ver, está esa careta oscura. Es muy difícil estar atento a lo que está pasando alrededor. Solamente estás enfocado en lo que estás haciendo. Y estaba muy tranquilo ahí, cortando el metal, cuando de repente mi compañero empieza a echarme agua por todo el cuerpo. Y agarré y apagué el soplete, me quité la careta y le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué me estás mojando todo? Y me dice: pues porque te estabas encendiendo. Empezó a encenderse mi pantalón, las chispas llegaron a la parte baja de mi pantalón y empezó a encenderse, y yo no me había dado cuenta. ¿Se pueden imaginar si esa persona no hubiera estado ahí para apagar mi pantalón cuando se estaba prendiendo? Quizá me hubiera encendido, quizá ni siquiera estuviera aquí con ustedes, ¿no? Pero a lo que voy es esto: qué importante es que en nuestra vida espiritual también tú y yo tengamos personas que están atentos a lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Nos van a evitar dolor, ¿verdad? Nos van a evitar ser lastimados, ¿verdad? Si tenemos personas que están cuidándonos, que están personas listas ahí para cuando vean algo en tu vida, inmediatamente actuar y hacer algo por ti. Tú y yo necesitamos que alguien cuide de nosotros. ¿Por qué necesitamos cuidarnos unos a otros? Bueno, porque muchas veces tenemos hábitos incorrectos en nuestra vida. Muchas veces tenemos actitudes que están fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces hay distracciones en la vida que nos pueden apartar del camino donde Dios quiere que vayamos. Muchas veces tenemos puntos ciegos. ¿Alguna vez has estado, no sé, por ejemplo, cuando vas a comer con los amigos, a lo mejor vas y te estás comiendo algunos tacos? ¿Alguna vez has visto a alguien que trae un cilantro en los dientes? ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Como que da vergüenza cuando traemos un cilantro en los dientes y nos dicen: hey, traes un cilantro ahí, quítatelo, ¿no? Bueno, la única manera que esa persona se puede dar cuenta de que trae un cilantro en los dientes es cuando alguien más te lo dice. Y muchas veces en nuestra vida tenemos actitudes, tenemos hábitos que necesitamos que alguien nos diga, que nosotros no alcanzamos a verlo. Es como cuando traes una luz en tu carro descompuesta en la parte de atrás y alguien más se empareja contigo en la calle y te dice: hey, la luz de atrás no te está sirviendo. Tú no te das cuenta porque no tienes manera de ver la parte de atrás, ¿verdad? Pero otra persona sí te puede decir que traes una luz descompuesta. En nuestra vida muchas veces traemos luces descompuestas y necesitamos a otros que nos ayuden, que identifiquen esas luces que tenemos descompuestas. Una cosa muy importante por la cual necesitamos cuidarnos unos a otros es porque tenemos un enemigo, iglesia. A mí me parece impresionante cómo es que veo muchas veces a cristianos que viven descuidando su manera de vivir. ¿Sabes tú que tenemos un enemigo muy peligroso? Un enemigo que busca destruir nuestra vida. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Dice: cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia,
tú y yo necesitamos de otros en nuestra vida porque tenemos un enemigo que busca matarnos, destruir el propósito, destruir nuestra familia, destruir nuestra vida, que quiere venir a hacer daño a nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser parte, miembros de un grupo de vida para que otros cuiden de nosotros. Algo que veo es que muchas personas pueden llegar a vivir en derrota espiritual, viven por el piso, viven por el suelo, y la única razón es porque quieren pelear sus peleas, quieren pelear la batalla solos. No dejan a nadie más entrar en su vida. Y dicen, yo puedo, no necesito de nadie. Y vives ahí tirado en el piso, una y otra vez, de fracaso en fracaso y en fracaso y en fracaso. Solo porque no tienes personas a tu alrededor que cuiden, que te ayuden, que peleen la batalla junto contigo. El enemigo que tenemos es poderoso y podemos vencerlo con la ayuda de Dios, pero también levantando un ejército de personas que aman al Señor y caminar junto con ellos. Eclesiastés 4:12, me encanta también este versículo, porque dice que alguien que está solo, esta es la verdad que les acabo de compartir, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda. Dice, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Dice, y mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. La realidad es que podemos tener hábitos, actitudes que no percibimos, que no alcanzamos a ver. Y esos hábitos y esas actitudes pueden causar dolor en nuestra vida, pueden llevarnos al fracaso. Y tú y yo necesitamos de otros. Un grupo de vida puede ser la respuesta de Dios, puede ser la solución de Dios a la derrota espiritual. Quizá tú estás aquí y te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes que ya no hay más por hacer. Bueno, intégrate, relaciónate en un grupo de vida, con otros cristianos, con otras personas que están buscando genuinamente del Señor. Tú y yo necesitamos ser parte de un grupo de vida. Eclesiastés 4:10 dice, Eclesiastés 4:10, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo, le va muy mal cuando cae porque no hay quien le ayude. La cuarta cosa por la cual necesitamos tú y yo ser parte de un grupo de vida es porque necesitamos ser consolados y consolar a otros. Iglesia, yo sinceramente creo que ningún hijo de Dios debería enfrentar solo la muerte de un ser querido. Ningún hijo de Dios debería enfrentar solo una enfermedad. Ningún hijo de Dios debería estar postrado en una cama, en un hospital, y estar solo, sin que nadie esté ahí tomándolo de la mano, orando por él, animándole y solamente darle compañía. Ningún hijo de Dios debería enfrentar solo una crisis financiera. Ningún hijo de Dios debería enfrentar solo una crisis emocional, una crisis relacional. Nadie, porque ese no es el plan de Dios para la vida de sus hijos. No, Dios no quiere que estés solo cuando pasas por momentos difíciles. Como iglesia, acabamos de pasar una gran tragedia, un tiempo muy doloroso. La mayoría de ustedes lo saben, cómo es que nuestros hermanos Carlos y Maikeli, su hijo Carlitos falleció en un accidente, ¿verdad? Y fue un tiempo difícil para la familia y un tiempo difícil también para la iglesia. Gracias a Dios por esta iglesia, porque fue una iglesia que no los dejó solos. Fue una iglesia que estuvo ahí para ellos. Pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque ellos también han estado ahí para otros. Hablaba con Carlos y me decía, Fernando, ¿sabes? Le doy tantas gracias a Dios por la iglesia. Dice, porque es a través de la iglesia que Dios nos abrazó. ¿No es maravilloso? Ese es el poder de la iglesia.
Este es el poder de un grupo de vida, que podemos sentir el abrazo de Dios. Primera de Pedro dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, humildes. El deseo de Dios es que nunca atravieses solo el valle de sombra de muerte. ¿Sabes tú que quizá en este momento tú no estás pasando por un tiempo difícil? Quizá no estás pasando por una enfermedad. Pero no se trata de si lo pasarás o no lo pasarás. La cuestión es que todos en algún tiempo pasaremos un tiempo difícil en nuestra vida. Todos algún día estaremos postrados en una cama. Todos algún día tendremos a un familiar que tendremos que enterrar. Y no hay necesidad de que tú y yo pasemos por esos tiempos difíciles solos. 1 Corintios dice: de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Romanos 12:15 dice: lloren con los que lloran. Qué interesante, porque muchas veces no tenemos palabras para consolar a otros, ¿verdad que no? Bueno, este versículo nos dice que una manera de consolar a otros es llorar con ellos, estar con ellos, practicar el ministerio de estar, no de decir. A veces no hay palabras, la verdad. ¿Les ha pasado que hay una persona que está pasando por una situación difícil y en realidad no tienes palabras para decirles, pero lo que sí puedes hacer es acercarte y darle un abrazo, mostrar tu amor, estar ahí? A veces las palabras están de sobras. Y tú y yo no tenemos el poder para sanar los corazones. El único que tiene el poder para sanar el corazón es Dios. Pero tú y yo sí podemos estar ahí, hacernos presentes en la vida de las personas. Y también dejar que otros estén presentes con nosotros cuando estás pasando por un tiempo difícil. Hazle saber a tu grupo de vida que estás pasando por un tiempo difícil. No te quedes callado, no sufras solo. No pases por el dolor tú solo. Hazle saber a tu grupo de vida que oren por ti, que necesitas su apoyo en esos momentos. A veces como seres humanos no somos adivinos, no podemos adivinar lo que está sucediendo en tu vida, pero si tú te acercas y nos haces saber, yo te aseguro que tu grupo de vida va a estar ahí para apoyarte de una y mil maneras. Un grupo de vida puede llegar a ser el abrazo, el consuelo y la fortaleza de Dios. El grupo de vida es la respuesta de Dios en tiempos de angustia. Así es de maravilloso ser parte, ser miembro comprometido de un grupo de vida. Porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y Dios no solamente quiere abrazarnos en nuestros pensamientos, sino que a través de su iglesia, a través de las personas que vienen y nos abrazan, nos dan una palabra de consuelo, es Dios hablando a nuestras vidas. Número 5, y el último punto que quiero compartir el día de hoy contigo, de por qué es importante que tú te integres y seas un miembro comprometido con un grupo de vida. Es porque juntos compartimos nuestra fe, juntos damos testimonio y juntos trabajamos por la misión que Dios nos dio. Dice Juan 13:35: por esto sabrán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Qué interesante, ¿verdad? También, porque no seremos conocidos como discípulos de Jesús porque no sabemos la Biblia de memoria. No, este versículo no nos dice que seremos conocidos como discípulos de Jesús porque oramos muy bonito, ¿verdad? Que claro que como cristianos debemos conocer la palabra de Dios, no estoy diciendo que no. Pero este versículo nos dice que todos sabrán, los de allá afuera y los de aquí adentro, que somos discípulos de Jesús si nos amamos unos a otros. Iglesia, ¿cómo podríamos llegar a amarnos si no nos conectamos y si no nos relacionamos? Simplemente no es posible, iglesia.
Tú y yo necesitamos estar conectados con otros discípulos de Jesús, donde podamos interesarnos por ellos, conocerlos, ver sus necesidades, ver sus retos, ver sus anhelos, ver sus planes, y entonces es que podremos amarnos unos a otros. No se vale decir, no, pues yo amo a toda la iglesia. La realidad es que eso es imposible. No podemos amar a toda la iglesia. Lo que sí podemos hacer es poder amar a los 3, a los 4, a los 5, a los 10 que son parte de tu grupo de vida. ¿Por qué? Porque el amor es acción. Porque el amor es invertir tiempo. Porque el amor es invertir recursos en las personas que amamos. Porque el amor es invertir de esos talentos que Dios nos ha dado y de esos dones que Él nos ha dado. El amor es acción, y para poder amar a alguien necesitas estar conectado con Él. No se vale nada más decir, no, pues yo amo a todo el mundo. La verdad es que pues eso es mentira, no se puede, no trabaja de esa manera. Y si tú quieres ser conocido como un discípulo de Jesús, bueno, tú tienes que amar a otros, y tú también debes permitir que otros te amen a ti. No te cierres al amor de otros, involúcrate, intégrate con un grupo de vida. Si queremos tener un mayor impacto en compartir nuestra fe, que vean que somos verdaderamente discípulos de Jesús, bueno, necesitamos trabajar y ser parte con otros. Ahora, yo estaba pensando en esto, y la verdad es que la misión que Jesús nos ha dejado no es poca cosa, Es rescatar almas del mismito infierno, iglesia. No es nada más para que la gente empiece a cambiar su vida y sean buenas personas. No, la misión que tú y yo tenemos como iglesia es rescatar a las personas, a las almas de la perdición, de la muerte eterna, y traerlas a la luz admirable que es Jesucristo, y puedan recibir salvación, puedan recibir vida eterna. Esa es nuestra misión, iglesia. Y para cumplir con esa misión necesitamos de muchos. Necesitamos de muchas personas a nuestro alrededor. Necesitamos unir fuerzas para alcanzar a muchas personas. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que todos vengan a la salvación. Filipenses 1:27 dice, quisiera escuchar, Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y les dice estas palabras: quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, ¿verdad? Otra vez, no cada quien por su lado, no cada quien en sus cosas, no, todos de acuerdo, luchando ¿cómo? Unidos en unidad. El plan de Dios es que vivamos en unidad con otros cristianos. Dice, para lograr que otros crean el mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje de salvación, iglesia. Las buenas noticias de Jesucristo. Cumplimos la misión de Dios junto a otros. No vamos, si queremos hacerlo solos, la verdad que va a ser muy difícil, pero cuando unimos fuerzas, cuando nos juntamos con otros creyentes, entonces sí podemos hacer un gran impacto en nuestra sociedad, trayendo personas a los pies de Jesús, y que puedan una vez más experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Dios en sus vidas. Necesitamos, iglesia, trabajar en equipo para alcanzar a otros, para orar por las personas, ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos, animar a los desanimados, para edificar y para enseñar la palabra de Dios. No podemos hacer todo eso solamente si trabajamos individualmente. Necesitamos unos de otros para poder alcanzar a las personas. Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien. Él nos creó para que vivamos haciendo el bien, dice, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Desde antes que tú y yo naciéramos, Dios ya había planeado esto para ti y para mí. Quizá tú ya has visitado algún grupo de vida, quizá de repente asistes a un grupo de vida y quizá pienses, hermano,
pero todo esto que usted está diciendo, esto de consolarnos unos a otros, esto de cuidarnos unos a otros, esto de orar unos por otros, de animarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros, de enseñarnos unos a otros, la verdad es que esto no es algo que veo en mi grupo. Quizá puedas pensar eso, ¿verdad? Yo lo he escuchado, yo he escuchado de algunas personas que dicen eso, ¿verdad? Bueno, yo te diría a ti, sé tú lo que te gustaría que otros fueran. Empieza tú a orar por otros. Empieza tú a animar a otros. Empieza tú a cuidar a otras personas. Empieza tú a actuar en amor con los demás. Empieza tú a enseñar a otros. Empieza tú. Comienzan a hacerlo tú y verás la gran diferencia que Dios va a hacer en la vida de las personas a través de ti. Comienza por ti, comienza a hacerlo tú. Vimos 5 puntos esta tarde. Es necesario que tú y yo nos integremos, que seamos parte de un grupo de vida, porque nuestro caminar en la fe es mejor junto a otros simplemente. Porque nos necesitamos, porque necesitamos a otros para crecer en madurez. La voluntad de Dios es que crezcamos y que maduremos, y necesitamos a otras personas para eso. Debemos integrarnos a un grupo de vida porque necesitamos cuidar a otros y también ser cuidados nosotros. Necesitamos integrarnos a un grupo de vida porque va a haber momentos difíciles en nuestra vida, va a haber momentos de angustia donde necesitaremos ser consolados, pero también nosotros necesitamos consolar a otras personas. Y la quinta cosa que compartí con ustedes es que hay trabajo por hacer, iglesia. Hay almas que alcanzar allá afuera, vidas de personas que están siendo destruidas, que están siendo que están viviendo en dolor, en calamidad, y que necesitan conocer el amor de ese Dios maravilloso, el amor de Cristo. Ese amor que tú y yo constantemente en nuestra vida hemos experimentado. Necesitamos unir fuerzas, unir talentos, unir recursos para alcanzarles. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser parte de esta familia espiritual? ¿Cómo puedo ser miembro de esta comunidad de fe y disfrutar de estos beneficios que hemos hablado el día de hoy? Bueno, quizá tú estás el día de hoy aquí, eres una persona que nos visita por primera vez, o quizá tienes poco tiempo visitando esta iglesia y solamente estás aquí pues a ver qué hay ahí, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y la manera en que podemos ser parte de esta familia es como en cualquier otra familia, en la familia física que tenemos. Hay que nacer primero. Y la palabra de Dios nos llama a nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo, hermano? Pues vienes reconociendo tu necesidad de Dios en tu vida. Vienes arrepentido de tus pecados, de que le has fallado a Dios. La palabra de Dios nos dice que todos le hemos fallado, que no fue hallado ni uno solo justo. Todos hemos pecado en contra de Dios. Y el pecado nos ha separado, nos ha destituido, ha puesto una barrera entre Dios y nosotros. Pero esta es la buena noticia, iglesia. La buena noticia es que Cristo vino al mundo. El Dios poderoso y majestuoso se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos recibir el perdón que necesitamos y comenzar una relación con el Dios creador de todas las cosas. Y hoy puedes tomar la decisión. Hoy puedes tomar la decisión de rendir tu vida a ese Dios. De decirle: Señor, yo ya no quiero vivir en soledad. Yo ya no quiero vivir en angustia. Yo ya no quiero vivir en culpa. Yo quiero ser parte de esa familia de la fe. Yo quiero ser parte de esa comunidad de personas que te buscan
que cada día siguen avanzando, conquistando cada una de las promesas que tienes para ellos. Quizá tú estás aquí y la decisión es el día de hoy. Ya no tienes que vivir como estás viviendo hasta el día de hoy. Hoy puede Dios transformar tu vida, hacer de ti una nueva criatura. Así es que les voy a pedir a todos que inclinemos nuestros rostros. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, de tu palabra. Señor, gracias porque hoy, Señor, aprendimos que tu plan para nuestra vida no es que caminemos por esta vida solos, Señor, de una manera individual, independiente, sino, Señor, que seamos parte con otros, Señor, donde podamos crecer, donde podamos madurar, donde podamos caminar en amor, Señor, consolándonos, cuidándonos unos a otros, Señor, cumpliendo la misión que tú tienes para nosotros como tu familia, como tu iglesia, Padre. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión el día de hoy, a ser decisivos, Señor, y comenzar a integrarnos a esta familia, a ser parte de un grupo de vida en esta iglesia. Señor, gracias. Para ti que estás aquí, así como estás, con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, si tú hoy quieres tomar una decisión de entregar tu vida a Cristo, si hoy quieres rendir tu vida a Dios y reconoces delante de Él que le has fallado, pero que ya no quieres vivir de esa manera, sino quieres que Dios te transforme, quieres que Dios te dé su salvación, su perdón, hoy Dios está dispuesto a hacerlo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque, Señor, necesitamos de ti, Señor, pero también necesitamos de otros en nuestra vida, Señor. Señor, toda la gloria, toda la honra te pertenece solo a ti y a nadie más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.